Buenas tardes. Continuamos las mesas de discusión hacia la reforma del Estado en nuestro país. Esta mesa es una mesa muy importante porque toca ni más ni menos que los temas relacionados con el avance estructural en el país respecto de la inclusión igualitaria de las mujeres en todos los espacios de decisión y en todos los espacios de poder. No puede haber una reforma estructural que no tome consideración que el mundo y nuestro país, por supuesto, está constituido por hombres y mujeres. Y según las encuestas de INEGI, somos un poco más del 50% de la población en este país. Y entonces, todos estos años en el mundo, se ha dado pasos muy importantes, trascendentales, para ir incorporando a las mujeres como parte de la humanidad a todos los espacios de decisión y a todos los espacios de poder. Es muy importante recordar que en el movimiento amplio de mujeres y por supuesto a partir de preceptos definidos en los diversos tratados internacionales que se han diseñado tanto en el ámbito de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, la ley de cupos toma referencia de lo que conocemos como la discriminación afirmativa, la exclusión definida de manera puntual para incorporar a grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o que no están siendo contemplados. Ese fue el primer avance que dimos en todos los países democráticos. Empezamos por definir ciertas cuotas de inclusión, todavía en una consideración de que las mujeres somos grupos en una situación de vulnerabilidad y no el avance fundamental de reconocernos como sujetas de derechos. Las leyes de cupos empezaron a identificar 10%, 20% en el país, avanzamos en nuestras normas electorales un 30%, luego un 30-70% y finalmente hoy vemos el 60-40%. Ya hay entidades en donde dejan en la historia las leyes de cupos y entonces plantean estructuralmente en sus constituciones la inclusión de la igualdad sustantiva como el principio rector de los derechos, de todos los derechos humanos de las mujeres, pero en lo particular nos importa destacar en esta mesa los derechos políticos y los derechos civiles. No puede haber una reforma, por lo tanto, una reforma política como la que estamos visualizando desde el Senado de la República sin que contemple de manera transversal la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones en todas las esferas de la vida y que ocupen de manera igualitaria los espacios de poder que hasta ahora por situaciones de estructuras sociales milenarias hemos sido circunscritas al ámbito privado. Hoy nos place tener a tres ponentes muy brillantes. Voy a empezar a darle la palabra a la primera ponente. Brevemente voy a decir algunos datos curriculares. Les quiero recordar que tenemos acá un reloj electrónico. Les vamos a dar la palabra para una primera introducción de 5 minutos y posteriormente entramos al debate. Lo que se trata es justamente que podamos poner énfasis en las cuestiones que nos interesa tomar consideración a la hora de que las y los senadores nos pongamos a pasar lápiz de las reformas que tenemos que empezar a cabildear para cumplir con esta responsabilidad y con el cometido de estas mesas. En primer lugar, va a tomar la palabra, les agradecemos a las tres, antes de empezar, que hayan aceptado venir a esta convocatoria. Sabemos que podemos contar con ustedes incluso posteriormente. Este es un primer acercamiento formal y les damos a las tres una cordial bienvenida por parte de todas las senadoras y senadores que estamos convocando a estas mesas. En primer lugar va a hablar la licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM,
especialista en Derecho Electoral por la misma Casa de Estudios, que es Livia Márquez Labastida. Ella desde enero de 2012 colabora en el Instituto Federal Electoral como asesora de la consejera electoral María Marván. Del 2009 al 2011 trabajó en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde diseñó y desarrolló materiales de apoyo para la capacitación externa en distintos temas de la materia electoral. También participó como docente en diversos cursos de capacitación impartidos por los partidos políticos, impartidos a los partidos políticos. De 2006 a 2009 fue subdirectora de análisis en el Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral, en donde participó además en la elaboración del libro Análisis Comparativo de la Reforma Electoral Constitucional y Legal 2007-2008. Por favor, Livia, si eres tan gentil. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, con personalidades tan importantes en el tema. La consejera María Marván me ha pedido que venga a platicar con ustedes porque ella está en este momento en sesión de Consejo General, y un poco sobre lo que hemos estado trabajando, del impacto que tendrían las cuotas de género para las siguientes elecciones si seguimos con la normatividad que tenemos hasta la fecha. Como ustedes recordarán, en las elecciones de 2012, previo a la jornada electoral, la Sala Superior, luego de una impugnación que realizaron varias ciudadanas, militantes de partidos políticos, estableció que los partidos políticos, al momento de presentar sus candidaturas, tendrían que presentar un mínimo de 120 diputados o 26 senadores, y eliminaron, por decirlo de alguna manera, el segundo párrafo del artículo 219 del COFIPE, que establece la excepción de presentar las candidaturas cuando sean resultado de un proceso de elección democrático. Es aquí donde nosotros encontramos un dilema de aplicación para siguientes elecciones. ¿Cómo hacer que los partidos cumplan con esta cuota de 40-60 cuando sus procesos de elección democráticos necesariamente son de resultados inciertos? El dilema es, ¿tendrían que reservar 120 distritos y 26 estados para que únicamente compitieran mujeres ahí? ¿O tendrían que reservar por lo menos 146 candidaturas para que después algún grupo del partido pudiera hacer la selección de las candidaturas para registrar y cumplir con la cuota? Sabemos que cualquiera de las dos opciones es muy difícil de cumplir, y creemos, o la propuesta de nosotros se encuentra en ir a los estatutos de los partidos políticos. Después de hacer una revisión de los estatutos, nos encontramos con que no todos establecen cuotas de género en sus procesos democráticos, que no todos definen qué es un proceso democrático, que generalmente las condiciones de la contienda las envían a las convocatorias o reglamentos de elecciones que se emiten previos a los procesos electorales, lo que puede dejar la decisión de las candidaturas de género al contexto o al ánimo político. Por ejemplo, solo el PAN Nueva Alianza prevén la designación directa en el caso de no cumplir con la cuota de género. Y solo el PRI, el Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano sí establecen cuotas que van entre el 40 y el 70%, pero no lo hacen así el PAN, el PRD y Nueva Alianza. Consideramos que los partidos deberían de establecer en sus estatutos alguna cuota menor a la que se establece más alta a la que se establece en el COFIPE, de manera que cuando tengan que registrar a sus candidaturas ellos puedan hacer los ajustes. Me parece que el Instituto Federal Electoral no es la instancia para sortear y decidir qué candidaturas tendrían que elegirse para cumplir con la cuota ante el incumplimiento de los partidos políticos, o estarlos requiriendo una y otra vez hasta que ellos fueran haciendo sus ajustes. Una reforma integral permitiría establecer desde la Constitución, como ya existen algunas iniciativas de ley presentadas, para establecer desde la Constitución la obligación de los partidos políticos a garantizar las cuotas de género en sus documentos básicos, hacer
consecuente reforma en el COFIPE y por supuesto que los partidos se den a la tarea de modificar sus estatutos y establecer en ellos los procedimientos para el ajuste de cuotas. En esa es la propuesta que yo les traigo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. María Subiñas. Marta Subiñas. Ella es politóloga de la Universidad Pompeu Fabra de España y maestra en 3 títulos de posgrado: maestra en estudios de género, procesos políticos y transformaciones culturales por el Colegio de México. Es maestra en economía social y dirección de entidades sin ánimo de lucro por la Universidad de Barcelona y maestra en estudios para el desarrollo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Por favor, Marta, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, senadoras y senadores, honorable presidium. Me da mucho gusto poder estar acá compartiéndoles en parte el trabajo que hicimos gracias al apoyo, por supuesto, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, el ONU Mujeres y el PNUD, que financiaron un proyecto precisamente de armonización legislativa con relación al estándar del derecho a ser electas. Es decir, en este trabajo de investigación, donde voy a presentarles algunos elementos que son sustanciales, considerando la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, pretende darles elementos para considerar la armonización, en este caso del COFIPE, con relación al estándar más alto del derecho a ser electas. Pues bien, con relación a la reforma constitucional del 2011, como ustedes bien saben, supone la incorporación de los criterios de aplicación e interpretación propios del derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, supone un conjunto de obligaciones para el Estado mexicano en su conjunto para lograr cuáles son las condiciones estructurales necesarias para realizar y mantener y, por supuesto, ampliar los derechos humanos, que incluyen los derechos humanos de las mujeres mexicanas. Asimismo, esta reforma constitucional en materia de derechos humanos incide directamente en las posibilidades procesales para hacer valer los derechos ante los operadores jurídicos, es decir, la interpretación conforme, el principio pro persona, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, las obligaciones de prevención, investigación, sanción. Pues bien, perdón, que olvidé mencionar que este trabajo no es un trabajo que únicamente hice yo desde la Flaxo Sede México, sino que hay un conjunto interdisciplinario de investigadores donde está Blanca Olivia Peña, Sandra Serrano, Juan Carlos Arjona y Rodrigo Salazar. Para no dar equívocos, ¿no? Este trabajo yo sola hubiera sido imposible hacerlo, ¿no? Y bueno, retomando de nuevo el asunto de la reforma constitucional, es importante que recuerden que supone el reconocimiento del cuerpo jurídico de origen internacional y también una forma de concebir la relación entre el Estado y las personas. Y en esta relación entre el Estado mexicano y sus ciudadanos supone obligaciones particulares que en este trabajo lo que hicimos fue precisar cuáles son esas obligaciones del Estado mexicano con relación al estándar más alto del derecho a ser electas. Desde el lenguaje de los derechos humanos hay todo un conjunto de obligaciones generales que se desprenden, que tienen que ver con la obligación de respetar, de proteger, de garantizar y de promover. Pues bien, la obligación de respetar implica no solamente no interferir en el ejercicio del derecho, sino y además no ponerlo en riesgo. En ese sentido, supone una obligación de mantener el goce del derecho. La obligación de proteger está dirigida también a los agentes estatales en el marco de sus funciones para crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesaria que prevenga la violación de ese derecho humano. La obligación de garantizar es la más compleja, pero por ello no la menos importante, conlleva el deber de los Estados de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos, es decir, darle efectividad en los hechos, no únicamente que esté reconocido en la norma. Y la obligación de promover supone ampliar el conjunto de acciones que nos permitan realizar ese derecho en el largo plazo, puesto que los derechos humanos son derechos en acción, no son derechos que únicamente se queden en el marco normativo, sino que es necesario llevar a cabo acciones para ampliar su realización.
Pues bien, en este trabajo de investigación del equipo de investigadores hicimos un primer análisis de cuál era la dificultad de identificar cuáles son las obligaciones del Estado mexicano y encontrábamos que había una gran generalidad de estos estándares internacionales, asimismo una amplia heterogeneidad normativa a nivel local, ¿no? Cada código regula de manera distinta las cuotas, ¿no? Hay cuotas más garantistas, cuotas pues menos adecuadas, diríamos, y asimismo también identificamos como problema la debilidad del sistema de protección de derechos político-electorales de las mujeres. Con relación a esta problemática, lo que hicimos fue precisar ese estándar y identificar que había 3 elementos clave. La legislación vinculada con las leyes de cuotas, que incluye, por supuesto, la Constitución Federal y cuáles son las obligaciones que se desprenden. Por supuesto que el Código Federal Electoral y, en su caso, los códigos locales. La Ley General de Igualdad y, asimismo, a nivel local, el conjunto de legislación vinculada. También cuáles son las facultades institucionales, no solamente la legislación de cuota, es decir, cuáles son las posibilidades de protección de los derechos de las mujeres en un sentido amplio y también cuál es, el tercer punto, la protección de derechos, es decir, el componente de exigibilidad del cumplimiento normativo, ¿no? Tenemos instituciones, tenemos normas, pero también cuáles son las posibilidades procesales de exigir ese cumplimiento. Y bueno, quiero presentarles en un PowerPoint una imagen que es muy reveladora de cuál es el panorama en el caso mexicano con relación a este estándar del derecho a ser electas. La barra de color violeta se corresponde al COFIPE. En un tramo del 0 al 1, siendo el 1 el pleno cumplimiento de este conjunto de obligaciones, el COFIPE se encuentra apenas en el 0.4939. ¿Esto qué significa? Que todas las obligaciones generales que se corresponden con este estándar más alto no están incorporadas en el COFIPE. Y es más, hay códigos electorales locales que están por encima del COFIPE con relación a este estándar. En el diagnóstico que hicimos en 2011-2012, habría que revisar cómo estamos en estos momentos, el Código Electoral de San Luis Potosí sería el más garantista de toda la República, lo cual no significa que haya alcanzado el estándar o que sea el ejemplo a copiar, sino que es el código que en el momento en que hicimos el diagnóstico era más garantista. Ni siquiera se alcanza este estándar más alto, está en torno a un 0.7, pero a lo que vamos en esta presentación es que el COFIPE está muy rezagado con relación a las obligaciones generales para proteger este estándar del derecho a ser electas. Y brevemente les comento que con relación precisamente a la problemática que identificamos es el principio de igualdad y de no discriminación. Un punto trascendental es que el COFIPE actualmente restringe el principio de igualdad y de no discriminación que consagra la Constitución, la Ley de Igualdad y la Ley de Discriminación debido a que únicamente reconoce la cuota de género como una medida de equidad entre mujeres y hombres e igualdad de oportunidades. Y el principio de igualdad y no discriminación es mucho más amplio. Asimismo, entre las principales debilidades que se identifican y que también numerosas investigadoras en la temática ya han señalado, tiene que ver con la paridad, puesto que el estándar más alto del derecho a ser electa se corresponde con la paridad y esta garantía se exige al menos en 9 códigos electorales locales, lo cual no sucede a nivel de la Federación. Asimismo, la fórmula del mismo género actualmente no se obliga en el Código Electoral, en el COFIPE, a que la fórmula completa de la cuota de género propietario suplente se integre con candidatos de un mismo género. Fue gracias a la sentencia del tribunal que se hizo obligatorio que la fórmula completa fuera de propietario suplente, pero el Código actualmente no lo reconoce. También el tema de las excepciones, que ya comentó mi compañera, no se establecen mayores precisiones respecto al método de elección y cuáles serían las condiciones para respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en esos procesos internos. Con relación a la promoción, la obligación de promover el derecho a ser electas en el largo plazo, también está por debajo del 5% que establecen o incluso el 15% que establecen otros códigos electorales locales, estarían por encima de la situación que tenemos en la Federación.
Asimismo, la oportunidad real, que es otro aspecto que identificamos en la revisión del estándar del derecho a ser electas. La oportunidad real tiene que ver no solamente con ser nominadas como candidatas, sino cuáles son los recursos que tienen las mujeres cuando hacen campaña. Es decir, hay un reparto equitativo en el acceso a medios de comunicación, en el presupuesto para poder hacer plafones, para poder hacer actos de campaña. Eso no está regulado y tiene un efecto muy importante en la oportunidad real, que es un aspecto que también estuvimos recopilando del estándar del derecho. Y por supuesto que la violencia de género en la política, que también es un aspecto que no está reconocido actualmente en el COFIPE y que es un elemento que restringe el ejercicio efectivo del derecho a ser electas. Y bueno, pues para concluir, porque ya se me está acabando el tiempo, precisar que efectivamente con relación a la obligación de promover, actualmente el COFIPE únicamente reconoce este porcentaje del 2% para promover liderazgos femeninos a través de la capacitación, pero eso no se corresponde con medidas adecuadas para ampliar la realización del derecho a ser electas en el largo plazo. Pues bien, esta sería mi presentación. Gracias. Muchas gracias Marta. Corresponde ahora la intervención de María del Carmen Alanís. Ella es magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el año 2006. Les voy a pedir de aquel lado que por favor guarden silencio. Gracias. Bueno, es la primera mujer en dirigir al máximo órgano jurisdiccional en materia electoral de nuestro país. Ella fungió como presidenta magistrada del tribunal desde agosto de 2007 a agosto del 2011. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Gobierno Comparado por la London School of Economics, doctora en Derecho por la UNAM, obteniendo una mención honorífica. Cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector público, en donde destaca su trayectoria en las instituciones electorales del país. En el plano internacional destaca su participación en la Comisión Europea para la Democracia a través del derecho en la Comisión de Venecia, como representante del Estado mexicano, y preside la Subcomisión de América Latina, distinguida en el año 2012 como la Mujer del Año por el Patronato Nacional de la Mujer del Año Asociación Civil. Es muy importante destacar su participación preponderante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la sentencia 12624, que obligó a los partidos políticos a cumplir con el primer párrafo del precepto del artículo 219 del COFIPE, pero además también para garantizar que las candidaturas, tanto en los distritos uninominales como en las listas plurinominales de todos los partidos, fueran conformadas las fórmulas por mujeres propietarias y suplentes. Creo que es una autoridad en la materia y estamos muy contentas que estés aquí. Mari Carmen, por favor. Gracias, senadora. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es un honor estar en este recinto, en esta mesa, y además compartir la mesa con dos mujeres expertas en la materia y poder presentar algunas propuestas ante senadoras, senadores y expertos, también académicos, exfuncionarios electorales, que desde hace muchos años estamos comprometidos con la democracia de México, en México, y sobre todo por una democracia que sea plural e incluyente. Celebro también que el 10% de las propuestas de reformas que incluye el Senado de la República, que son objeto de estas audiencias públicas, se refieren a temas de inclusión y de participación en una democracia precisamente incluyente, que son las cuotas de género, el voto de los mexicanos en el extranjero y las circunscripciones electorales indígenas. Me parece que es una agenda pendiente del Estado mexicano y lo celebro.
Habría muchísimas cosas que decir, muchos temas, muchas preocupaciones, pero me trataré de concentrar en propuestas muy concretas que tienen precedentes nacionales, internacionales, estudios muy serios, como el que ha comentado Marta Subiñas, que realizó con la Flaxo, con PNUD, con el propio Tribunal Electoral, en fin, varias instituciones, varios estudios de mujeres muy talentosas, legisladoras, que han presentado sendas iniciativas en esta materia. Entonces, las propuestas que traigo, en primer lugar aclaro que son a título personal, en ningún momento reflejan una posición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero son reflejo de lo que he escuchado y de las batallas a las que me he sumado de tantas mujeres que buscan la igualdad sustantiva, la igualdad material, para poder participar eficazmente en el espacio de toma de decisiones. México está en falla, sin duda, con su propia Constitución, con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, pero hemos avanzado y la verdad es que estamos a muy poco de poder cumplir y de colocarnos como Estado en una situación de vanguardia en cuanto a la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones. No me detengo en cifras, voy a dejar el trabajo por escrito, también de México ha fallado y también muchos países en el mundo han fallado, pero hay que ser optimistas y sí se puede lograr. La pregunta que plantean en estas audiencias es si se justifican las cuotas. La respuesta es, por supuesto que sí, no cabe la menor duda. No en balde, numerosos tratados internacionales, organismos internacionales recomiendan, y concretamente ya hay recomendaciones a México, la adopción de las cuotas como una condición necesaria para eliminar los diques que obstaculizan la participación y representación de las mujeres en cuotas de igualdad. Desafortunadamente hoy en día seguimos escuchando que las cuotas son inconstitucionales. Pues hagamos caso a lo que dicen los organismos internacionales, llevémoslas a la Constitución. Los organismos internacionales, y de hecho hay un estándar internacional en el Consejo de Europa, Comisión de Venecia, sugieren que las cuotas estén incluidas en el texto constitucional para que tengan el mismo rango de los derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, si hay dudas, pues que no haya dudas. Hagamos caso a lo que nos obligan los tratados internacionales. Tenemos la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, declaración de Beijing, y tenemos pues reglas y estándares internacionales que sustentan esto, por supuesto. Recientemente, estoy hablando de menos de una semana, la Comisión de Venecia aprobó una opinión sobre la legislación electoral mexicana. Fue el IFE quien solicitó esta opinión. Seguramente el presidente del IFE hará pública o compartirá esta opinión de la Comisión de Venecia, pero ya al ser pública puedo comentarles a ustedes que sí hubo una observación en dos aspectos. Uno, sobre la excepción que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que no se cumpla la cuota. Es un contrasentido establecer una acción afirmativa y en la misma ley prever una excepción para que no se cumpla. La recomendación es que se elimine la excepción del párrafo segundo del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y esto para proveer mayor claridad y eliminar posibles interpretaciones erróneas. Y también hace una recomendación en el terreno de considerar acciones afirmativas para también otro tipo de públicos vulnerables como son las minorías indígenas, pero ese será tema de otra mesa hoy por la tarde.
En los foros internacionales y también se ha llamado la atención sobre el ámbito local en México. Ya se ha mencionado que incluso tenemos legislaciones, constituciones y leyes electorales en las entidades federativas que son más avanzadas o de vanguardia si las comparamos con la federal, pero hay casos pues que sí son lamentables. En el trabajo que preparé para esta audiencia pública se trabajó una tipología muy básica para hacer el análisis de las legislaciones en los estados, en cuales se establece el principio de igualdad en la Constitución, la obligación de los partidos de promover la participación política, las cuotas, el suplente o la suplente del mismo sexo, sanción expresa por incumplimiento de cuotas, excepción para la cuota y el financiamiento etiquetado. Hay algunos hallazgos interesantes. Me sorprendieron Guanajuato, México y Nayarit, en donde ni siquiera se prevén las cuotas de género. Entonces tenemos avanzados y otros que simplemente no contemplan nada. Entro a la propuesta de manera muy ágil por el tiempo. Son algunos rubros en los que estoy convencida que hay que incidir. Incorporar a la Constitución los principios como principios rectores de la igualdad sustantiva, y de ahí explícitamente facultar también a que las leyes propongan o incluyan acciones afirmativas, pero sí es necesario que esté en la Constitución. Obligar en la Constitución también a los partidos políticos a promover a su interior la participación política de las mujeres, tanto en candidaturas como en dirigencias. Pero la promoción en la propuesta concreta que estoy haciendo es obligar la paridad. Claro. Eliminar las excepciones a las cuotas de género en el Código Federal y en las leyes que así lo establezcan, ampliar la aplicación de cuotas de género para que desde la Constitución sean exigibles a las legislaturas estatales y también a nivel de ayuntamientos, a nivel de gobierno ayuntamiento, pero también la cuota a nivel de presidencias municipales. En México tenemos una representación de mujeres, apenas acaba de alcanzar el 7% a nivel de presidencias municipales, y esta es una observación muy concreta de la CEDAW cuando se rindió el informe el año pasado. Fortalecer las fórmulas de financiamiento para el liderazgo femenino. La propuesta es elevarlo al 5% y los controles también correspondientes que debe de fortalecer, que lo ha hecho de manera muy significativa el Instituto Federal Electoral al tener reglamentos especiales para verificar que los recursos para fortalecimiento del liderazgo femenino se apliquen en esos terrenos, y también sentencias del tribunal confirmando decisiones del IFE sancionando a los partidos que han incumplido. También en la propuesta se incluyen impactar la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral para prever expresamente la suplencia en la deficiencia de los agravios y buscar mecanismos de ampliación de puertas de acceso a la justicia para las mujeres. Creo que me quedo aquí. Simplemente agregaría que la propuesta también incluye que se establezca desde la Constitución y en las leyes la paridad en la conformación de los órganos colegiados que tienen que ver con la organización y la calificación de las elecciones. Los principios de paridad en la conformación de los consejos generales, de los institutos, sea INE, sean institutos o lo que sea, pero que haya mitad de hombres, mitad de mujeres, la alternancia, la rotación en las presidencias. Estos también son principios que inclusive ya están en algunas constituciones de entidades federativas. En el tema de las cuotas ya hablaba de la paridad. También me parece muy importante que los legisladores, las legisladoras establezcan mecanismos para lograr una mayor representación, evitando, por ejemplo, que se registre a las mujeres en distritos en donde normalmente van a perder esas elecciones. Más que castigos, yo soy partidaria de establecer incentivos para que los partidos
abran las puertas a las mejores candidatas y los mejores candidatos para que lleguen por la puerta de la mayoría, y de no alcanzar la paridad ya en la representación final de los órganos de representación, entonces una cuota compensatoria de representación proporcional. Y por supuesto que está también la propuesta, que ya se incluyen varias iniciativas, la senadora de la Peña también la ha trabajado, de las suplencias del mismo género en caso de existir vacantes, entonces estaría cubriéndose la vacante con una mujer. En fin, aquí me quedo, son varias propuestas, pero destacaría que si no partimos de la inclusión de los principios de igualdad sustantiva en la Constitución y el establecer que las leyes obligatoriamente deben prever las cuotas o acciones afirmativas para compensar o para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y varones, difícilmente podríamos tener lograr que se replique esto y que se cumpla en todas las legislaciones, tanto federales como locales, e impactar al nivel municipal. Gracias, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a plantearles dos preguntas para que en el mismo orden, en 2-3 minutos, las puedan contestar. Quiero que haya un pequeño debate entre ustedes para ver si podemos lograr ilustrar por dónde tienen que ser los caminos que tendríamos que seguir. En primer lugar, quiero reafirmar que ustedes han planteado, prácticamente han coincidido las tres intervenciones en el sentido de que México tiene que avanzar en la incorporación de mujeres. Ahora, la primera pregunta, ¿pasamos ya de la cuota, que está la cuota mínima a 60-40, como ahora lo plantea el COFIPE, o bien vamos hacia la igualdad sustantiva y efectiva, de tal forma que logremos una verdadera paridad en las decisiones, en las elecciones? Ahora, la segunda pregunta, ¿es necesario, frente a la expectativa de una reforma electoral trascendental, solamente configurar la paridad en las elecciones constitucionales para decidir los legisladoras y legisladores en el Congreso de la Unión y los congresos estatales, y las elecciones en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal, municipal, y además con incorporación del Distrito Federal en el caso de su Asamblea Legislativa, en el caso de la elección de la jefatura de gobierno y por supuesto en la elección de las delegaciones? O bien también configuramos un avance hacia la igualdad, de instaurar la igualdad en el marco de esta concepción mucho más amplia de lo que es la democracia, que no solamente abarque estas decisiones que tenemos que obligar a los partidos políticos cuando registran candidaturas para las competencias constitucionales en los tres órdenes de gobierno y en los dos poderes de la Unión, sino, mi pregunta es, ¿incorporamos también el Poder Judicial? ¿Incorporamos también la paridad a los organismos autónomos? ¿Incorporamos también la paridad en los sindicatos? ¿Incorporamos la paridad a la iniciativa privada? Es decir, mi pregunta es, ¿qué piensan ustedes de que si estamos frente a una reforma electoral como la queremos concebir, entonces vamos a dar una connotación de un avance democrático sustantivo en el país que nos permita efectivamente lograr un desarrollo totalmente distinto al que tenemos hasta ahora? Entonces, 3 minutos, por favor, empezamos contigo, Livia. Bueno, yo creo que sí tenemos que pasar de esa cuota del 60-40 y buscar la igualdad sustantiva, pero tenemos que empezar haciendo que se cumpla el 60-40 de manera natural. Tenemos que, coincido con la magistrada, hay que generar incentivos, y los incentivos se generan al interior de los partidos para promover mujeres como candidatas y estar evitando los ajustes de cuotas al momento de registrar las candidaturas. Así es que
yo considero que primero tenemos que cumplir y que tiene que ser de manera natural, y de ahí dar el salto hacia la igualdad sustantiva. Regresando un poco a las exposiciones que han hecho respecto a derogar el segundo párrafo del artículo 219, pues esto implica también ajustes a través de la representación proporcional. Entonces también tendríamos que considerar que los partidos va a ser esa subvía para que en caso de que a través de los procesos de elección internos no alcancen las cuotas, van a estar utilizando la representación proporcional. Respecto de la segunda quería hacer un comentario respecto del índice que nos enseñó Marta de las leyes, en el que nos mostraba que San Luis Potosí es el que tiene la legislación más garantista en ese sentido. Sin embargo, el Congreso actual de San Luis Potosí se integra por 5 mujeres, que equivale al 18.5%, y 22 hombres, igual al 81.4%. Lo que nos indica es que también tenemos que hacer no basta con tener candidatos, sino con asegurar que estos lleguen. Y ya hay un estudio que hizo el doctor Aparicio, que estaba en la mesa anterior, en la que dice que si se ha cumplido con la cuota es justo por el ajuste que se hace en la representación proporcional. Respecto de la segunda pregunta, de si debemos ir más allá de los cargos de elección popular, yo considero que sí, que tenemos que ir más allá, y también tenemos que empezar justo con los órganos directivos de los partidos políticos, que son ellos quienes deciden las reglas para el registro, para tener candidatos. Entonces, por supuesto que tenemos que dar el paso hacia otros cargos que no sean solo los de elección popular. Muy bien. Por favor, Marta, si eres tan gentil. Sí, me encantaron las preguntas porque efectivamente me permiten explicar un poquito más lo que había anunciado desde el inicio, ¿no? Cuando estamos hablando de las obligaciones generales del Estado, no estamos hablando únicamente del poder legislativo, ¿no?, sino del conjunto de instituciones que conforman el Estado mexicano, y por supuesto sí sería pertinente plantear cuáles son las obligaciones de, en este caso, el legislativo, el ejecutivo. Es decir, es necesario precisar con relación a la igualdad y la no discriminación, y con relación a este derecho a ser electas, qué obligaciones tienen cada uno de los órganos que conforman el Estado mexicano. Por lo tanto, no es algo aberrante, ¿no? Al contrario, es una obligación que viene precisamente de la propia Constitución política. Con relación a la precisión que hacía la magistrada Alanís, me parece interesante cuando se refería a la necesidad de incorporar las medidas de acción afirmativa como una obligación dentro de la propia Constitución política. Esto es muy importante porque en la revisión que hicimos del estándar del derecho a ser electas, identificamos que eso es un elemento que facilita el cumplimiento de este estándar más alto del derecho a electas. Y es interesante porque, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, tiene el reconocimiento en su propia Constitución de las acciones afirmativas, algo que no sucede a nivel de la Federación. Claro. Entonces, es algo pues que nos tendría que llevar a pensar cómo Sinaloa está por delante de la Federación en el reconocimiento de las acciones afirmativas en su propia Constitución política. Por lo tanto, en esta precisión yo diría que efectivamente un elemento que facilita el cumplimiento del estándar es el reconocimiento en la propia Constitución política de las acciones afirmativas, que están también, de los cuales también México es parte, como parte de la CEDAW. Con relación a la precisión que hacía Livia del caso de San Luis Potosí, como les mencionaba, no alcanza ningún estado de la República el 1. El hecho de que no se cumplan todos los elementos del estándar se traduce efectivamente en eso, en que no logremos una oportunidad real en los hechos, en la igualdad sustantiva, para poder realizar el derecho a ser electas. Es decir, el derecho a ser electas no solamente es lo que dice la norma, sino que tiene que ver, bueno, cuáles son los mecanismos, cuáles son las oportunidades reales para poderlo realizarlo en los hechos. Y eso tiene que ver, bueno, qué tiene que hacer el Estado mexicano, y no solamente estamos hablando de postularse como candidatas en los partidos, sino que por supuesto que en los sindicatos, en el Poder Judicial, también el elemento que mencionaba la magistrada Alanís de incorporar la paridad, ¿no?, en los tribunales electorales locales, ¿no?, en otros órganos del Estado, es un elemento que facilita también el cumplimiento del estándar del derecho a ser electas, porque también es un entrenamiento. Es decir, el hecho de no estar en esos espacios hace que las mujeres tengan menos entrenamiento para dedicarse a la política.
política, lo cual no significa que no les interese, es que tienen menos oportunidades precisamente porque no han estado en esos espacios. Entonces, incorporar medidas de paridad en otros órganos del Estado también tiene que ver con el cumplimiento de este estándar más alto del derecho a ser electas. Y bueno, no les pude presentar con detalle por la limitación de tiempo el contenido de cuáles son las obligaciones también de los partidos políticos con relación al estándar de este derecho a ser electas, pero la investigación que hicimos está en manos del Tribunal Electoral Federal y que esperamos que en la revisión que están haciendo se dé a conocer en breve para que pues se pueda tomar en cuenta, bueno, estos estándares, que es algo muy amplio, en qué se traduce en específico para todos los órganos del Estado y por supuesto que los partidos políticos también, no solamente tienen que postular a candidatas, sino también en sus propios órganos de decisión, en sus propios consejos ejecutivos. ¿Qué sucede ahí? ¿Hay garantías para que las mujeres puedan llegar a la dirección de los partidos políticos y tener un entrenamiento? Eso depende actualmente de los propios estatutos de los partidos, no está regulado como una obligación y también es parte de los elementos que facilitan el cumplimiento del estándar a ser electas y que, bueno, les invito a que puedan conocer con mayor detalle el trabajo que se hizo. Por favor, Mari Carmen, si es tan gentil. Gracias, senadora. Efectivamente, coincido, es pregunta, pero coincido, y la respuesta es en positivo. Debe de establecerse esta paridad en todos los órganos públicos. En el sector privado, bueno, a nivel mundial y nacional también ya se está avanzando en este sentido. Hay estudios muy interesantes sobre los niveles de productividad con la participación de las mujeres también en el sector privado. La propuesta que yo pongo sobre la mesa, y me permito disentir de lo que propone Livia, que no es contrario, pero me parece que no es suficiente nada más dedicarnos o proponer que sea obligatorio para los partidos políticos en sus estatutos. De hecho, hay partidos políticos que desde antes ya tienen la paridad prevista para registro de candidaturas y para la conformación de sus órganos de dirección. Y los que tienen una cuota más baja tienen una representación real de mujeres en cargos directivos más alta. Entonces, en los hechos tenemos que no ha sido suficiente el que los partidos políticos tengan ya previsto en sus estatutos algún tipo de cuota. La legislación electoral federal, el COFIPE y algunas leyes electorales de los estados también llaman o invitan a los partidos políticos a procurar la mayor participación de las mujeres en sus órganos directivos. Me parece que es uno de los elementos que se deben de tomar en cuenta. En la propuesta que estoy haciendo, senadora, concretamente se incluye una reforma al artículo 1 constitucional y también una reforma al artículo 25 de la Constitución. En el artículo 1, con una adición en el sentido de, para garantizar la igualdad material entre el varón y la mujer, en esta Constitución y en las leyes se establecerán acciones afirmativas de carácter temporal en favor de la mujer, las cuales no se considerarán como medidas discriminatorias. Y en el artículo 25 constitucional, pues me pareció muy interesante y novedoso, porque es el que se refiere a la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, para precisamente garantizar que el desarrollo sea integral, sustentable y que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. La propuesta es que se adicione un párrafo al artículo 25, precisamente en el sentido que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Es integral. No es nada más la paridad para diputados, para senadores, no. Claro. Es un cambio cultural, pero si tenemos la base constitucional y la obligatoriedad hacia los congresos federal, los congresos locales, de legislar en este sentido, me parece que ya tendríamos bases muy firmes para avanzar en esa dirección.
No es posible que, si estamos hablando de mujeres, que es más del 50% de la población en este país y en el mundo, entonces haya una subrepresentación en espacios que son fundamentales en la toma de decisiones. Hemos avanzado, yo soy optimista, pero me parece que hoy no podemos estar discutiendo si es inconstitucional establecer una cuota de género en una legislación estatal o en un reglamento. Aquí lo que precisamente se está proponiendo es la inclusión de los principios en nuestra Carta Fundamental. Muy bien, muchas gracias. Voy a pedirle, por favor, que puedan responder la pregunta que va a hacer nuestro experto César Astudillo. Te paso el micrófono. Gracias, senadora. Gracias también por su presencia. Es un privilegio que estén con nosotros. Fundamentalmente quiero decir que soy un militante de las cuotas, aunque desde mi perspectiva, lógicamente, las cuotas no deberían existir. Si entendemos que una democracia sustancial se edifica a partir de igualdad de posibilidades de hombres y mujeres, pero no es el caso de nuestro país. Entonces, mientras ese cambio cultural general no se dé, sí me parece que debemos de, a través de las normas, establecer esos incentivos, a veces un poco forzados, pero al fin que realizan cambios estructurales, como lo hemos visto con la sentencia del tribunal en tema de cuotas para candidaturas. Entonces, bueno, deben existir, y me parece que deben existir no solo en órganos de representación, sino también, como aquí se ha dicho, cada vez de manera más extendida en las autoridades electorales o en cualquier ámbito de la organización de la sociedad. Mi pregunta concreta va en este sentido. Estamos ante también la inminencia de una reforma política que incorpora una figura novedosa, también de ensanchamiento de derechos políticos, que son las candidaturas independientes. A veces nos quedamos con la idea de que vamos a tener un candidato, pero para efectos electorales lo que hay que inscribir son candidaturas. Y vamos a tener candidaturas que para senadores, por ejemplo, sean candidaturas de dos fórmulas en donde cada una tiene un propietario, un suplente, lo mismo que las candidaturas a diputados, sean federales, sean de los estados, y lo mismo en las candidaturas para la conformación de los ayuntamientos, que la mayoría todavía va a través de listas de partido. Si entendemos esto y estamos tratando de luchar por las cuotas, mi pregunta es, ¿debemos de generar una cuota también en este ámbito específico? Quisiera saber su opinión. Permítanme tantito, voy a plantear que otros dos expertos también hagan sus respectivas preguntas para que en una intervención de ustedes puedan abundar en sus contestaciones, si me permiten. Por favor, Arturo Sánchez, si eres tan gentil. Gracias. En primer lugar, una felicitación por sus intervenciones, tanto por el profesionalismo de la presentación. Si no me equivoco, es la primera vez que vemos en estas mesas un PowerPoint, que fue muy ilustrativo de la problemática y resolvió muchas dudas, así es que felicidades. A ver, un poco continuando con la problemática que plantea César. Entiendo la dimensión que están proponiendo, es una dimensión de cambio cultural, dice la magistrada Alanis. En la parte electoral, concretamente, o sea, y estando de acuerdo en la dimensión del cambio, en la parte electoral me quedan claras algunas propuestas. Uno, incorporar en la Constitución las cuotas, o sea, eso nos resuelve muchos problemas. No es todo, porque lo que ustedes plantean es mucho más, pero bueno. Y segundo, en la parte legal, eliminar el párrafo 2 del 219, que me parece que es claro. Ahora, las consecuencias de esto es en donde yo pregunto. Me da la impresión de que el transitorio de esta reforma, al menos el transitorio de la reforma, tendría que remitir a una obligación a los partidos a cambiar sus estatutos, porque los estatutos de los partidos están organizados con base en buena parte, el 2 del 219. Y entonces aquí habría que prever alguna modificación. Quisiera ver si hay alguna propuesta al respecto. Y segundo, sobre lo mismo, a mí me sigue preocupando, algo se mencionaba,
Hombre, pues si metemos en representación proporcional un número de candidaturas, pues se olvidan muchos de estos problemas. ¿Cómo resolver o qué ideas en concretos, adicionando lo que ya hay, se podría pedir en la reforma, en la parte eminentemente electoral? Gracias. Muy bien. Ahora le doy la palabra, por favor, a Santiago Nieto. Va para allá el micrófono. Muchas gracias, senadora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señalando en un primer término que evidentemente soy un partidario de la idea de la perspectiva de género en el ámbito jurisdiccional, administrativo y reconociendo la labor del Tribunal Electoral, magistrada en las sentencias, tanto en el caso de Sonora como la alternancia en los segmentos de candidatos de representación proporcional, como en la que ya se ha hecho mención aquí, la 12.624, surge un tema que creo que es importante que podamos resolver. Y mi pregunta va en ese sentido. Tenemos una colisión entre un derecho de corte fundamental a la igualdad, no solamente formal, sino sustancial de las mujeres, y por otro lado está el derecho o principio constitucional de la autodeterminación de los partidos políticos. Respecto a la eliminación del párrafo segundo del artículo 219 del Código Electoral, coincidiendo con lo bondadoso de ese modelo para poder, como se señaló desde la Secretaría General de la OEA, hablar de que si una democracia no tiene la participación de las mujeres solamente sería media democracia, en el entendido de ese enorme valor que presenta la propuesta, hay un tema que habría que resolver para evitar que esta fórmula de igualdad no se traduzca en una desigualdad fáctica. Pienso en lo siguiente: vamos a tener que distribuir entre los 300 distritos electorales uninominales la idea de que el 60% será de un género y el 40% restante del otro. El problema, sí, o 50-50, el problema, bueno, 50-50, pero el problema sería que los partidos políticos tuvieran el interés de mandar a las candidatas mujeres a distritos donde tienen baja competitividad. No sé si, que me gustaría saber la opinión respecto a si pudiéramos establecer un parámetro de alta, baja y media competitividad en los partidos políticos y entonces sí mandar mitad y mitad de candidatos para efecto de que esto no se convierta en un fraude a la ley y mandar a las mujeres a espacios donde pudieran perder. Y el otro tema es qué hacer con las mujeres en los pueblos indígenas respecto a poder proteger su espacio de postulación y el derecho a ser votado. Y tercero, si como tiene alguna legislación como Chiapas, podría hablarse de compromisos de campaña respecto a las mujeres candidatas para poder seguir fortaleciendo o impulsando la progresividad de estos derechos fundamentales vinculados a la libertad de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Por favor, Jaina Pereira. Gracias. Bueno, gracias a todas por venir, muy interesantes todas. La verdad es que el tema de género es muy complicado cuando uno trabaja en política y cuando está tratando de buscar la forma de que el derecho se traduzca en poder real, ¿no? Entonces, hemos estado en el secretariado técnico rebotando varias ideas, algunas ya las plantearon otros participantes, y se nos ocurría una fórmula que no sé, y me gustaría saber la opinión de ustedes, cómo transitaría. Se nos ocurre que en vez de condicionar la proporcionalidad, la cuota a candidaturas, tuviéramos que garantizar que los partidos, como decía Livia, efectivamente los partidos no saben con cuántos distritos van a contar, ¿no? Livia decía, esta incertidumbre genera la duda de cómo garantizar el ejercicio efectivo del poder. Si pudiéramos obligar a los partidos políticos a que los puestos estuvieran divididos, entonces nos ocurrió una fórmula, digamos, supongamos un partido político que gana 100 escaños en Cámara de Diputados, independientemente por el principio de representación por el cual se incorporan estos 100 escaños, y los puestos de mayoría relativa cuentan para la cuota si el suplente y el titular son del mismo género, ¿no? Y digamos de esos 100, obligatoriamente 40 tienen que ser mujeres. Digamos que cumplen 30 de mayoría relativa con el principio y les quedan 8 de representación proporcional, que esos 8 tuvieran que, la lista tuviera que integrarse automáticamente con esos 8 y así cumplir efectivamente con la cuota de género, ¿no? Es una alternativa.
Gracias, Jaina. Dos reflexiones muy rápido para su contestación. Primero, los estatutos de los partidos no pueden estar encima de una ley. Si los estatutos del partido son progresivos en cuanto a garantizar derechos, por supuesto, es el cumplimiento irrestricto. Dos, el gran debate que tenemos siempre que estamos discutiendo reformas en el ámbito electoral es qué vamos a hacer, cómo vamos a lograr que las cuotas, o en este caso el tema de la paridad, sean inscritos, se garanticen en el caso de las candidaturas uninominales. Estamos claros que las candidaturas plurinominales no hay ningún problema. Pero el caso de las candidaturas uninominales, yo creo, lo he pensado mucho tiempo y lo he propuesto en varias ocasiones, que me parece que hay que dejar un tanto por ciento a que los partidos políticos decidan en las direcciones que están estatuidas para tomar estas decisiones, a quiénes van a poner. Es decir, hay que dejar un tanto por ciento de discrecionalidad a los partidos políticos en función de candidaturas exitosas, populares, etcétera, etcétera, y por supuesto el otro tanto por ciento tiene que ser decidido aleatoriamente por el método que el partido pueda decidir en el órgano de dirección que esté establecido en el estatuto, de tal forma que esa es una fórmula. Puede haber otras. No hay, por lo tanto, ningún impedimento para plasmar desde la imaginación que se pueda cumplir con una norma que garantice, en este caso, bueno, la paridad. Y finalmente, hay una discusión de reglamentar el artículo 41 de la Constitución, es decir, una ley general, yo creo que tiene que ser ley general, de los partidos políticos que también norme a los partidos en el ámbito local. Entonces, tienen ustedes la palabra para que puedan contestar. Ya sé que son muchas preguntas, pero todas son las más de interesantes, entonces, por favor, empezamos contigo, Olivia. Gracias. Bueno, a ver, lo de las candidaturas independientes está muy interesante porque es algo de lo cual tampoco se tiene el control. ¿Cuántos candidatos independientes se van a solicitar el registro? Y una vez que soliciten su registro, ¿quién determinaría y bajo qué criterios si tendría que haber una cuota o no? La verdad sí creo que eso ahora un nuevo dilema a resolver, sin duda, el de las candidaturas independientes. Respecto de los estatutos, de la pregunta que hacía Arturo Sánchez, mi propuesta podría ser, bueno, por supuesto que tiene que haber una reforma integral, tenemos que iniciar desde la Constitución, no podemos ser únicamente concentrarnos en los estatutos. Sería definir cuotas 50-50 para las elecciones abiertas, para que eso permita hacer los ajustes cuando se tengan los resultados. Por supuesto, incentivar la participación de las mujeres, establecer en los estatutos que cada estatuto defina qué se va a entender por procedimiento democrático y no que se deje a un acuerdo del Consejo General. No dejar a las convocatorias en los estatutos, no dejar a cada proceso electoral establecer las condiciones que se van a tener para hacer los ajustes en las cuotas de género. Bueno, como las otras preguntas de Santiago Nieto creo que van más encaminadas a la magistrada, entonces dejamos que ella responda. Muy interesantes las preguntas, muy retadoras. Iré al grano. Con relación a las candidaturas independientes, ¿no? Efectivamente no podemos garantizar 50% y 50%, puesto que esto depende de la voluntad de los ciudadanos. Sin embargo, el Estado mexicano sí debería de regular la obligación de evitar que se violen los derechos de las mujeres candidatas y candidatos por el hecho de ser mujeres.
Es decir, el hecho de que sean candidaturas independientes no significa que no debamos de vigilar, proteger, garantizar los derechos de las mujeres a ser electas. En ese sentido, pues habría que hacer actividades de difusión para que las mujeres que tienen menor acceso a oportunidades puedan conocer que pueden llegar a ser candidatas en el distrito que les corresponda, ¿no? También que el reparto de uso de recursos de campaña pues haya una distribución equitativa, ¿no? Es decir, que no se discrimine a la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, cuando estamos hablando de candidaturas independientes, yo les diría hay que incorporar también las obligaciones del Estado con relación al promover, garantizar y respetar los derechos políticos también de las candidatas independientes, puesto que hay un obstáculo cultural, ¿no? Que por el hecho de ser mujer se piensa que se es menos capaz o que la mujer no debe de estar en la política. Eso también se debe de regular, asegurar que quienes quieran ser candidatas no vean más obstáculos o, como a menudo sucede a nivel local cuando hacemos entrevistas, que le tengas que echar más ganas por ser mujer, ¿no? Es que eres mujer, tienes que echarle más ganas. Pues que no haya que echarle más ganas, las mismas ganas que le echa un hombre, que también se la eche una mujer candidata independiente. Entonces, en ese sentido, habría que regular que estas candidaturas independientes no se traduzcan en mayores obstáculos para las mujeres que contienden. Con relación al tema de las elecciones internas, ¿no? Y como planteaban el principio de autodeterminación de los partidos políticos, con base en la revisión que hemos hecho de la jurisprudencia y también de los tratados internacionales y las obligaciones a las cuales México es parte, la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres no se contraponen con la democracia interna en los partidos políticos. Es decir, no hay una contradicción entre acciones afirmativas y democracia interna en los partidos políticos. En absoluto lo hay. Lo que tendríamos que regular es que esos procesos de elección interna garanticen la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en los partidos políticos, con lo cual bienvenidas sean estas fórmulas de elección interna democrática, pero asegurando la igualdad de oportunidades de los militantes y las militantes al interior de los partidos políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece preciso puntualizar que la igualdad de género no se contrapone con la democracia interna en los partidos políticos, al contrario, la enriquece, le da más elementos para que se consideren nuevos temas, nuevas agendas, que eso fortalece también al partido político. Con relación al tema de las candidaturas de mayoría relativa, que es un tema complejo pero no imposible de resolver, existen fórmulas en el caso de la India, donde hay determinados distritos que por sorteo se decide que van a presentarse únicamente mujeres candidatas. Entonces, no me importa qué mujer envíe cada partido, en ese distrito solamente compiten mujeres. Pero se hace de manera aleatoria, un porcentaje de distritos en cada elección se decide que únicamente pueden contender mujeres. De esa manera se busca resolver el problema de que las mujeres sean enviadas únicamente a los distritos perdedores, porque efectivamente es complejo, pero no es imposible de resolver. Además, hay que recordar que las medidas afirmativas son medidas temporales, no son medidas permanentes. En tanto se normalice el acceso de las mujeres al ejercicio del derecho a ser electas, no serán necesarias en el largo plazo las cuotas, ¿no? Por lo tanto, no tendría tampoco que alarmarnos que tomemos este tipo de medidas en ciertos distritos de manera aleatoria contienden temporalmente, en tanto se resuelven estos obstáculos culturales, únicamente las mujeres. Y bueno, creo que ya más o menos respondí la mayoría de asuntos, pero el punto en el que yo insistiría es que la igualdad de género no se contrapone con la democracia, al contrario, la fortalece y la enriquece. Gracias. Sí, son muchas preguntas, muy interesantes. Voy a tratar de ser muy breve. Candidaturas independientes. Efectivamente es un tema complejo de regular, partiendo de la base que ni siquiera tenemos ley, y la sentencia de la Corte ya Jorge Alcocer se encargó de destrozarla, ¿verdad? Se respeta la libertad de configuración normativa de los estados, entonces puede haber hasta el momento tantos modelos de acceso a registro de candidaturas independientes como creatividad tengan los congresos locales. A mí me parece que se tiene que asegurar la igualdad de oportunidad para que puedan contender mujeres y hombres. Yo soy partidaria de no cerrar la participación de candidaturas independientes, insisto que hablo a título personal y no estoy adelantando ningún criterio,
de que no se limite a un cierto número de candidaturas independientes. Para mí, en tanto reúnan el porcentaje de firmas que establezca la ley, pues adelante los registros. Pero en fin, entonces el terreno fértil está en que puedan participar hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. ¿Cuál será la decisión? ¿Qué es lo que tenemos que tutelar? Si hay una exclusión de una mujer o no se le permite registrarse como candidata violando alguno de sus derechos, concretamente el de acceder en condiciones de igualdad, entonces que exista la vía para impugnar esa violación a su derecho y que sea restituido, pero partiendo de la base de que pueda participar en igualdad de oportunidades. Establecer una cuota de paridad en candidaturas independientes, primero tendríamos que partir de la base de que hay un principio en la Constitución, las leyes reglamentarias que establezcan lo mismo y ¿qué pasa si no hay tampoco voluntad de participar y registrarse en esos porcentajes? Pero yo coincidiría con Marta en que lo que debemos de asegurar es la igualdad de oportunidad en la participación. Por lo que hace a las propuestas que Arturo Sánchez subrayaba de eliminar el segundo párrafo del 219 y demás, efectivamente implica reformas al COFIPE, obligar a los partidos políticos, agrupaciones que pretendan constituirse en partidos políticos, pues que sus estatutos tengan estos principios de paridad en la conformación de sus órganos y la obligación de cumplir con las cuotas legales para el registro de candidaturas. Sí tiene que haber un impacto necesario en las leyes electorales para que sea obligatorio. En cuanto a modelos para lograr esta participación efectiva de las mujeres y la mayor representatividad, porque hablamos de paridad o de 30-70 o 40-60, pero lo cierto es que ese porcentaje ya en la conformación de los órganos de representación tiende a ser a la baja. Y hay distintas propuestas, efectivamente hay casos muy desafortunados en donde se dice, bueno, pues ya se va a registrar a las mujeres en estos distritos donde sabemos que se pierde, anteriormente en los últimos lugares en las listas plurinominales o como suplentes, se ha ido avanzando. Una de las propuestas, que además es socorrida, es bloqueo de distritos, en donde además hay una posibilidad real de participación de la mujer. Tenemos países en el mundo que desafortunadamente, bueno, en México tenemos municipios, estados en donde no se permite la participación de la mujer, pues entonces registrar también a una mujer en un ambiente, en un contexto en donde es imposible que vayan a votar por ella, es lo que se puede evitar. Cuando yo hablaba de incentivos, en la propuesta que yo traigo, que puede ser cuestionable, pero es a partir de una cuota compensatoria en representación proporcional. Es decir, si los partidos políticos, de acuerdo a su votación, no logran en mayorías alcanzar el porcentaje de mujeres, entonces compensas en el orden de las listas de representación proporcional. ¿Qué va a pasar? Pues los consentidos de los partidos políticos, sin agraviar a los presentes que están en los primeros lugares de las listas de representación proporcional. Eso fue muy bien, no, pero no será necesario porque van a entrar las mujeres en las mayorías, entonces está asegurado su lugar en las listas. Pero en fin, es un modelo que existe de cuota compensatoria a partir de representación proporcional. La otra es tener las circunscripciones o distritos cerrados, listas cerradas, en fin, hay distintos modelos de lograr esta mayor participación y ya integración en los órganos de representación. Mujeres indígenas, bueno, llegamos al tema de la interseccionalidad, o sea, es la triple discriminación, mujer, indígena, pobre, y en donde pues nuestra cultura todavía hace muy difícil en algunos sistemas de usos y costumbres la participación de la mujer. Tenemos experiencias exitosas legales en algunas entidades federativas, como se menciona Chiapas, yo mencionaría Oaxaca, otras lamentables, pero
también tendría que pensarse en la cuota de representación indígenas, pero también con paridad de mujeres y varones. Y las reflexiones que hace la senadora Angélica de la Peña coincido absolutamente. Los estatutos no pueden estar por encima de la ley, tenemos que ir Constitución, ley, estatutos. Hay prácticas muy exitosas adentro de los partidos políticos y hay otras muy malas. Entonces, que los partidos mismos decidan cuáles son sus propias reglas, ahí hay que respetar el derecho de autodeterminación de los propios partidos, pero tomando en cuenta los principios que están en la Constitución. Les voy a dar un ejemplo, y no recuerdo qué partido político era, en donde se ejercían estas facultades extraordinarias para reservar algunas candidaturas para el registro de candidatos. Y uno de los argumentos es que era para cumplir con la cuota de género, pero resulta que ni en sueño se cubría ni el 10% de la cuota establecida en la ley. Entonces, era un argumento para reservar, pero no era real que era para cubrir la cuota de género. El PRD se distinguió por tener estatutos de vanguardia en temas de acciones afirmativas, y cuando hubo controversias ante el Tribunal de cuota indígena, después reformó los estatutos para cambiar el modelo de cuota de acción afirmativa indígena, que no fuera a través de la proporción poblacional, es decir, dio un paso atrás para no cubrir con ese, pero fue la norma que el propio partido decidió darse. El tema es que el partido diseñe sus propios procesos democráticos, pero que aseguren la igualdad de oportunidad de participación de hombres y mujeres. Y en donde la tradición en siglos ha sido discriminar a las mujeres, pues entonces que los propios partidos establezcan sus propias acciones de acuerdo a su propia ideología y a sus propias prácticas para disminuir esa brecha de discriminación o de desigualdad que ha existido con las mujeres. Pero yo coincidiría, y entiendo que ese es el mensaje de Libia y de la consejera Marván, que lo que menos queremos es la imposición. Lo que más queremos es que este cambio sea dinámico y respetando la libre determinación de los partidos, pero los legisladores y el constituyente nos tienen que obligar a todos. Gracias. Bueno, sin desperdicio, lo último, el constituyente tiene que obligarnos a todos. Les damos las gracias a Livia Márquez, a Marta Sabiñas y a Mari Carmen Alalís por sus brillantes exposiciones, a nuestros asesores, y pasamos a la siguiente mesa. Gracias, senadora Angélica Peña.